Reunimos para aprender de Dios, ¿verdad? ¿Los niños ya salieron? Muy bien, listo. El tema durante estos meses en nuestro concilio, eso quiere decir que todas las iglesias de la Alianza a nivel de la zona de Cúcuta estábamos hablando del mismo tema. El tema es la familia según la Biblia. Realmente el tema es así. El orden bíblico para la familia según la Biblia. Entonces hemos aprendido qué es la familia. Anoche estábamos ajustando un poquito ese concepto con los jóvenes, porque la Biblia habla de que la familia la origina Dios, la familia la hace Dios. Y Dios, para hacer la familia, la hace con un hombre y con una mujer. Dios no dice que una mujer, si se casa con un perro, eso es una familia. O si cualquier otro tipo de situación, o un hombre se casa con una yegua, entonces eso es una familia. La verdad es que la Biblia define la familia entonces como esa unión hecha por Dios, donde genera unos vínculos espirituales, vínculos sociales, vínculos emocionales, aún vínculos biológicos, porque la Biblia habla de que en la familia Dios fusiona la parte biológica, la parte emocional y todo para que sean una sola carne. Hoy entonces estamos hablando de la obediencia en la familia. Hace 15 días hablábamos de la obediencia. Hoy estamos asumiendo otra vez la obediencia, ahora aplicada a los roles que Dios nos tiene a cada uno de nosotros en la familia. Vamos a orar. Estamos agradecidos porque hoy nos regalas un día para oír tu palabra, para que los principios que tú has establecido en ella también se establezcan en nuestra mente y en nuestros corazones. Señor, queremos encomendarnos a ti, a la dirección tuya, a la enseñanza de tu Espíritu Santo, porque tu palabra dice que es tu Espíritu Santo quien nos enseña, quien nos aclara o ilumina cada verdad y también que nos la recuerda. Gracias, porque a pesar de que es una operación sobrenatural, tu palabra nos asegura que tú lo estás haciendo hoy. Estás enseñando a cada uno de los hijos tuyos, de tu iglesia. Por esa razón pedimos, Señor, que nos consueles con tu palabra, que nos enseñes y que ella, Señor, tenga beneplácito, recepción en cada vida, en cada corazón. En Cristo Jesús. Amén. Entonces, la obediencia a Dios en la familia. Ahí mismo estamos dejando por sentado que la obediencia es a Dios. La obediencia a Dios es el núcleo de la vida humana. Dios le enseñó al pueblo de Israel lo siguiente: si ustedes me obedecen, ¿ustedes le va a ir? Muy bien. Van a recibir beneficios. La Biblia habla de los beneficios de la obediencia. Dios se lo repitió al pueblo de Israel una y otra vez. A nosotros también. Obvio que si no me obedecen, entonces las consecuencias serán estas, le advirtió Dios al pueblo de Israel. Sin la obediencia, las familias e individuos se destruyen. Nos preguntamos, ¿por qué se destruye la familia? ¿Por qué las personas se destruyen? Se autodestruyen y destruyen a otros. Hay una sola razón: no obedecen a Dios. Cuando no obedecemos a Dios, estaremos haciendo cosas nocivas, dañinas, destructivas para nosotros mismos y para otras personas. Con la obediencia se es feliz. La Biblia dice que somos bienaventurados. Y el concepto de bienaventurado es un beneficio que Dios da de tal manera que produce felicidad, produce beneplácito, produce efectos positivos en la vida de nosotros. Sin ella las consecuencias
de la desobediencia nos alcanzan de manera dolorosa. Nos alcanzan de manera dolorosa. Quizás podemos hablar en nuestra propia experiencia. Quizás algunos de nosotros llevamos ya marcas por haber desobedecido a Dios. Y los efectos a veces se quedan durante toda la vida, ¿cierto? Solamente por no obedecer a Dios. Esta mañana buscamos entonces entender que la obediencia a Dios es una realidad. Usted y yo fuimos engendrados por Dios, fuimos diseñados por Dios para obedecerle. Las órdenes que Dios nos da, los mandatos que Dios nos da, lo da porque Él mismo está dispuesto a llevarnos a la práctica de ello. Pero se necesita que usted y yo tengamos la disposición para obedecer a Dios. Si usted decide obedecer a Dios, Dios va a hacer que la obediencia sea práctica en usted. Además de ser una realidad, la obediencia es una necesidad vital en un individuo, en un creyente. Nosotros como creyentes somos muy dados, como el pueblo de Israel, a maquillar la obediencia. Hay una sola cosa que pide Dios: obediencia. ¿Recuerda lo que pasó con Saúl? Dios le dio una orden y Saúl maquilló su desobediencia, inclusive se convenció a sí mismo de que estaba obedeciendo a Dios. Y es ahí entonces cuando Dios le enseña a Saúl y a nosotros que obedecer es mejor que los sacrificios que nosotros pudiésemos hacer. Otro objetivo es asumir un compromiso entre usted y Dios. Es entre usted y Dios, no entre usted y otro ser humano, sea quien sea. Es entre usted y Dios, de obedecerle en lo que Él le dice. Ese compromiso debe ser innegociable. No se negocia o no se negocia la obediencia a Dios. Debe ser. Debe ocurrir. Muy bien. En primer lugar, vamos a recordar lo que significa la palabra obediencia. Vale la pena reiterarlo. El apóstol Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dejamos de plano entonces que la obediencia realmente es a Dios y lo que Dios nos ordena. Ahora, la obediencia que se genera de la obediencia a Dios, entonces es una obediencia secundaria, como decía, es una obediencia que se genera por obedecerle a Dios. Por ejemplo, Dios dice, Dios ordena a todos los hijos que obedezcan a sus papás. Cuando los hijos obedecen a sus papás, ¿realmente a quién están obedeciendo? A Dios. ¿Por qué? Porque fue Dios el que ordenó que ellos deben obedecer a sus papás. Correcto, muy bien. Vamos a leer, acompáñenme leyendo entonces Romanos 6, 11, 12 y 13. La palabra del Señor dice así: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vosotros vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En estos versículos Dios nos está diciendo que para nosotros los creyentes, los hijos de Dios, la obediencia es una realidad, pero también la obediencia implica cierto tipo de compromiso, cierto tipo de reacciones. Cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, cuando no habíamos creído, cuando el Espíritu Santo no había llegado a nuestra vida, cuando Jesús ya todavía no señoreaba en nosotros como hoy, cuando quienes gobernaban en nuestra vida era la carne, el pecado, el diablo, el mundo. Bueno, estábamos en una condición diferente.
obedecíamos de plano solamente a estos 4 factores. Pero ahora la obediencia es solo a Dios. Esa obediencia entonces implica una mentalidad obediente. Por esa razón el versículo dice: consideraos muertos al pecado. El creyente debe desarrollar su mente, la mentalidad espiritual, para entender en qué condición espiritual está hoy. Ya no soy un muerto, soy un vivo para Dios. Ya yo no tengo compromiso con el pecado. El pecado no es mi Dios, no es mi Señor. El diablo no es mi Señor, no es mi Dios, ahora es Cristo. Por esa razón el término considerar significa que mi pensar continuo debe ser en eso. Yo debo pensar continuamente de que ahora yo debo obedecer a Dios. Y la obediencia a Dios no es negociable por ninguna otra cosa. Pero también este pasaje nos indica que la obediencia implica una actitud sumisa frente a aquel a quien debo obedecer. Ahora, ¿quién es ese? Dios. Antes era el pecado, era el diablo, era el mundo, y mi sumisión era total, mi disposición era total a pecar. Ahora, de la misma manera, el creyente debe tener una actitud sumisa, dispuesta a obedecer cada cosa que Dios le ordene. Por eso la obediencia exige una actitud de sumisión obediente, pero también indica un compromiso obediente. Ese compromiso se muestra en estos versículos como: ni tampoco presentéis. Nosotros ya no debemos estar dispuestos para el pecado, sino dispuestos para Dios. Debe haber una disposición obediente, presentándome todos los días ante Dios. Aquí estoy para obedecerte. Y debe haber acciones obedientes, de modo que le obedezcáis. Recordemos que la obediencia no ocurre en un tris. La obediencia es un proceso que incluye 5 elementos. ¿Sí recuerdan? Hace 15 días estábamos estudiando esto. Incluye la decisión del corazón de atender, de percibir, de comprender y ejecutar. La obediencia no es un solo acto, es un proceso. De tal manera que cuando la persona ha decidido obedecer, va a tener disposición para oír, para percibir, para comprender y también para ejecutar lo que se le ordena. Así es como se genera la obediencia en un creyente. En un no creyente no pueden obedecer. Los no creyentes no pueden obedecer a Dios. Si una persona no tiene a Cristo reinando en su vida como Señor, como Salvador, no puede obedecer a Dios. Si una persona no tiene al Espíritu Santo en su vida para que le capacite y le lleve a obedecer a Dios, no puede obedecer a Dios. Si una persona no tiene la palabra morando en su corazón, no puede obedecer a Dios. Así es como funciona, hermano. Por esa razón Dios nos da órdenes. A propósito de estos, ¿no? Me llama la atención que las responsabilidades que genera la obediencia en la familia se basan en órdenes. ¿Por qué razón Dios nos da órdenes? Esas órdenes entrenan nuestro corazón. Nos está entrenando Dios en la obediencia. Cada orden exige una predisposición para ejecutarla, para entenderla, para obedecerla. Vamos a leer entonces la obediencia de los padres. ¿Cómo es la obediencia de los padres? Vamos a leerlo. Todo junto dice así el versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay 2 órdenes en este versículo. Hay otros mandatos en otros pasajes. Pero en este versículo hay 2 mandatos que Dios exige obediencia de todos aquellos que hoy estamos en la condición de papás.
Si usted es papá, cuando está hablando la Biblia, el término papá se refiere al papá y a la mamá, ¿correcto? Si usted es padre o madre, entonces esta orden es para usted. Esta orden es para usted. Vamos a mirarla. El mandato divino de no provocar a ira a nuestros hijos. Dios ordena que los papás no provoquen a ira a nuestros hijos. Ningún papá tiene derecho de utilizar el enojo, la ira con sus hijos. Si lo hace, entonces desobedece a Dios. Cierto, hermanos, que muchas veces nosotros apelamos a lo mismo que aprendimos de nuestro papá. ¿Cómo nos trataron los papás a nosotros? Con la ira. Cuando un papá usa la ira para corregir a su hijo, no está corrigiendo. La ira no es un elemento benéfico porque la ira traspasa los límites. Por esa razón hay muchos abusos de los papás hacia los hijos en el momento de disciplinarlo. La ira no permite que haya una disciplina adecuada. Por esa razón, los papás deben aplicar la disciplina y no la ira. La diferencia entre la disciplina y la ira es que la disciplina tiene que ver con el entrenamiento, y para poder ejecutar ese entrenamiento no debe tener ira con su hijo. No provocarlos a ira. ¿Qué significa eso? Me llama mucho la atención. Déjenme ilustrarles la palabra provocar a ira. Es como cuando usted enciende el horno de la cocina. Todo lo que está alrededor de ese horno se pone caliente. No es aconsejable que usted ponga la cocina o la estufa al lado de la nevera. ¿Por qué? Porque el calor de la estufa daña a la nevera. Porque la nevera es para enfriar y la cocina o la estufa es para calentar. Entonces, si usted pone este aparato de madera o de hierro, o usted mismo se para al lado de su cocina cuando usted está asando o horneando una torta, ¿qué va a pasar? Usted se va a quemar. Ese es el concepto de aquí de provocar a ira. Es que si el papá o la mamá se calientan, se enojan, el que está al lado, que es su hijo, también se va a enojar. La idea es que si el papá y la mamá actúan con enojo contra el niño o la niña, el niño y la niña también va a revertir ese mismo enojo contra ellos y contra otros. Ese es el concepto. Por esa razón, provocarlos a ira es no herirlos. Eso es lo que hacemos cuando nos enojamos con nuestros hijos. Los tratamos de tal manera que los herimos, le causamos herida, y eso no está permitido por Dios. Dios prohíbe eso. Está prohibido que los papás provoquen a sus hijos a ira. Usted dirá, no, pero está muy pequeñito, él no va. Los niños entienden desde que el momento de ser engendrados, tienen espíritu, tienen alma, aunque su cuerpo está creciendo. No provocarlos a ira es no incitarlos a la ira, no contagiarlos con la ira nuestra. No provocarlos a celo, no tratarlos ásperamente. Otra vez quiero hacer alusión a esto. Usted y yo tenemos un reto, y el reto es: yo no voy a tratar a mis hijos como me trataron a mí. Voy a tratar a mis hijos como Dios ordena que yo los trate. Amén. Porque muchos de nosotros tenemos heridas que nuestros padres causaron por abusos, malos tratos. Es difícil oír a nuestros abuelos, a nuestros padres decir que los papás los colgaban de una pierna en una tiranta. Mi bisabuelo utilizaba como arma para atacar a sus hijos. En la costa le llaman eso un látigo o un perrero con el que trataban el ganado. En la punta de ese perrero habían pedazos de plomo.
De tal manera que cuando esa punta caía en la piel del niño, laceraba, dañaba. No sé cuántos años tenía, pero todavía recuerdo momentos donde mis piernas quedaron laceradas por el maltrato de mi papá. Es así, hermanos. Dios no nos da derecho a nosotros para que lastimemos a nuestros hijos. Eso se hace porque los papás primero se calientan, se enojan y entonces van a tratar de disciplinar a sus hijos, lo cual no podrán hacer, porque disciplina es una cosa y provocarlos a ira es mucha cosa, es otra cosa. Pudiéramos decir, hermanos, que la mayoría de los papás utilizan el enojo en lugar de la disciplina. El enojo, produce heridas, produce daños, que muchas veces en los niños no se van a sanar, y cuando ellos sean grandes van a repetir el mismo error con sus propios hijos, y en el trato a otras personas van a ser así también, lacerantes. Cosas que provocan la ira en los hijos: el trato áspero, el trato hiriente, el enojo o la ira de los padres, el trato denigrante. ¿Para qué repetir palabras que he oído? Alguien decía pedazo de carne con ojo, así le decía el niño. Un pedazo de carne con ojo. Palabras despectivas, bobo. Y la lista continúa. Palabras hirientes, palabras ofensivas. A veces los papás se creen con el derecho de ofender a su hijo, porque mi hijo me pertenece y yo puedo hacer con él lo que quiera. Qué gran equivocación, porque ni siquiera usted mismo se pertenece, ni siquiera nosotros mismos nos pertenecemos. La Biblia dice que los hijos le pertenecen a Dios. Son de Dios. Nosotros estamos aquí para cumplir un papel en la vida de ellos, momentáneo. Y no nos da derecho a nosotros de tratarlos de manera grosera, palabras groseras. Acusaciones falsas. Hay que tener cuidado con lo que le decimos a nuestros hijos, acusaciones. Desconfianza, la desconfianza produce heridas en los niños. El desprecio de los padres, ¿desprecian los padres a los hijos? Muchas veces sí, hermanos. Y hay muchas clases de desprecios. Muchas clases de desprecios. A veces se desprecian a los hijos. Voy a darles un consejo: nunca compare a sus hijos. Nunca le diga al hijo: mire, en cambio fulano o fulana sí se porta bien, sí es mejor que usted. Eso le va a causar una herida inmensa en el corazón de su hijo o de su hija, la cual va a ser muy difícil sanar. Va a herir a los dos. Al que compara, al que usted le pone como... Porque no es verdad eso, hermanos. Todos los seres humanos tenemos necesidades. No hay un ser humano mejor que otros. Y esto se utiliza a veces en la casa como una guerra interna. Nunca compare a su hijo, ni entre ellos, ni con otro. Ay, en cambio yo sí miro al hijo de él. A veces hasta salemos nosotros los pastores a relucir ahí. Los hijos de los pastores son igualitos a los hijos de los hermanos de la iglesia, hermanos. No nos echemos mentiras. Somos igualitos. ¿Acaso la Biblia nos enseña que hay un ser humano mejor que otro? No, hermanos. Entonces no nos echemos esa mentira. Seamos honestos. Son simple y llanamente seres humanos lo que tenemos en la casa, y en la casa de los pastores es una casa igual, normal, con las mismas luchas, con las mismas necesidades, y por esa razón entonces debemos mantenernos con la actitud que Dios quiere, que Dios nos ordena.
Aborrecimiento. Se aborrecen a los niños cuando a los niños no se les da el lugar. Aborrecer es poner en un segundo plano. En un segundo plano. Los niños deben tener un lugar privilegiado. Obvio que también hay que darles el lugar porque a veces hay que enseñar a los niños en todo este proceso. La mentira de los padres. Hay papás que le echan, mire, venga, si no, ahí viene el coco, ahí viene el coco. Esa es una mentira, hermanos. Y ese es un daño que usted le hace a su hijo. Y su hijo, aunque esté pequeñito, no es bobo. Él sabe que eso es mentira. Y está quedando mal usted. El favoritismo. Ay, yo, porque es la niña, porque es el niño, porque es el último. Pobrecito, es enfermo. Todas esas expresiones le están causando daños a la familia. Y las injusticias dentro de la familia, eso causa heridas profundas. Cosas que hieren. Vamos a ver rápidamente algunos ejemplos. En la Biblia vemos ejemplos de cómo se desprecia los miembros de la familia, hermanos entre sí. Oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. ¿Por qué fue David? Porque lo mandó el papá a llevarle comida a esos sinvergüenza que ahora lo están despreciando. Desprecio en la familia. Celos en la familia. Y dijeron el uno al otro: he aquí, viene el soñador. ¿A quién le decían así? A José. Ese celo lo causó el favoritismo que su papá tenía para José. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ese celo llevó al deseo de matar a José. Lo iban a matar. Muy bien. Sigue. También la Biblia nos ordena a los papás, los que somos padres, los que ya estamos en este proceso, Dios nos ordena. Vamos a leerlo otra vez, versículo 4. Dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación. ¿Qué dice Dios aquí? Usted y yo no tenemos el derecho de ir a buscar otro manual para criar a nuestros hijos. Voy a ver qué dice la psicología. Voy a ver qué dice la sociología. Voy a ver qué dice la NASA. Voy a ver qué dice quien sea. Usted y yo tenemos una orden explícita de Dios. Usted y yo tenemos la responsabilidad de obedecer a Dios. ¿En qué? En criar a nuestros hijos en disciplina. ¿Qué significa eso, disciplina y amonestación? Que mi tarea como papá es llevar a mis hijos a la palabra de Dios, entrenarlos. La palabra disciplina tiene que ver con entrenarlos en la palabra de Dios. Para hacer eso yo tengo que recibir entrenamiento de la palabra de Dios. Entonces el mandato de criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor, no de nosotros. Criar es llevar a los hijos desde el vientre hasta la madurez. Cuando ya los hijos ya crecieron, ya están listos para ir a formar su propio hogar, usted entonces dice: bueno, yo ya crié. Y en ese proceso usted tiene que proveer para sus hijos. ¿Qué cosa? Primero, tiene que proveer sustento para sus hijos. Los papás son responsables delante de Dios de sostener a sus hijos. Tiene que darles afecto a sus hijos, tanto varones como niñas. Hay que darle afecto. El afecto es una necesidad de los seres humanos. Y usted está aquí para proveer eso en sus hijos. Hay que darles el entrenamiento para toda la vida. Así como le enseñamos a utilizar la cuchara para meterse la comida a la boca, a ir al baño, a dormir, a prender el televisor,
hacer muchas cosas, hay que entrenarlo también en el campo espiritual. Criar entonces en disciplina y amonestación. ¿Qué es lo que hay que utilizar? Para criarlo se necesita la disciplina. ¿Sigue? La disciplina es el proceso de instrucción enfocado en la aplicación de las verdades y los principios divinos. Están aquí incluidos en la palabra. Ya hemos hablado de esto. La siguiente presentación entonces nos muestra que la disciplina tiene 3 etapas. En su mente, entonces tome el cursor y lleve el primer cuadro, el que está allá, a mi derecha, de espalda, llévelo hasta casi donde está corrección. Yo no lo pude hacer porque entonces se me empequeñecía corrección y castigo. La idea es que la mayor parte del proceso de la disciplina es instrucción. ¿Qué es instrucción? Enseñar, repetir y repetir, como le dijo Dios al pueblo de Israel en Deuteronomio 6. Repítale, 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 póngale por las paredes, póngale en el televisor, en la nevera, en el baño, en el computador, en todas partes, pero repítale todo el tiempo. Hay papás que no les gusta repetir a sus hijos las cosas. Hay que repetirle. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Hasta cuándo? Hasta que nos muramos, hermanos, hay que repetir. Es la pedagogía de Dios. Cuando miramos al ser humano, entendemos que nosotros aprendemos es por la repetición. Por la repetición. Entonces, cuando nosotros hacemos bien el trabajo de la instrucción, solamente estaremos haciendo el segundo paso, que es corregir. Cuando vemos que nuestro hijo se salió del entorno de lo que le hemos enseñado, venga acá, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? No, lo que pasó fue que tal cosa. Bueno, esto hay que corregirlo ya, ¿correcto? Y eso evitará que tengamos que llegar al tercer plano, que es el castigo, cuando tiene que ver con sonarle la colita sin pasarnos, sin pasarnos. O a veces ni siquiera tenemos que tocar al niño. Solamente le quitamos las cosas, porque el asunto aquí es que el niño aprenda por el dolor que hay consecuencias cuando hacemos cosas malas. Y a veces una de las consecuencias es quítele lo que le gusta. Ah, a usted le gusta el televisor, entonces en esta semana no hay televisor. ¿Le gusta jugar con el amiguito, con la amiguita? En esta semana no hay juego. Esa es la consecuencia. Muy bien. La obediencia del esposo a Dios. Ya hemos enfatizado que la obediencia es a Dios. Vamos a leer el versículo 25 de Efesios 5. Vamos a leerlo 2 veces. Y vamos a anotar algo. Primero vamos a leer los varones y después van a leer las mujeres ese mismo versículo. ¿Correcto? Los varones dicen así: 1, 2, 3. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Las mujeres quedaron como así, como ellos deberían como haber leído ese versículo más fuerte, ¿cierto, mujeres? Por ejemplo, así, 1, 2, 3. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo percibí eso. Algunas mujeres estaban allá diciendo por dentro, pero con ganas. Ese versículo deben leerlo con ganas. Pues sí, así es. Y más que leer el versículo, hay que practicarlo, hay que obedecerlo, hay que hacerlo. El término amar en la Biblia, bueno, es el mandato para el esposo. Dice la Biblia, amar como Cristo. No solamente Dios da la orden, sino que da el modelo de amar. Dice, mire, así es, como Cristo. Sigamos. Amar es, y hay una serie de acciones que la Biblia determina que son amar. La lista no se queda ahí. Tiene que leer Primera de Juan, tiene que leer Primera de Corintios 13 y tiene que leer Primera de Efesios capítulo 5, versículo 25 hasta el final. Así se ama. Esta lista salió solamente de Efesios.
Y la idea es, ¿qué es amar? ¿Qué hizo Cristo por la iglesia? ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Puso su vida. Dice Primera de Juan, así nosotros debemos amar al hermano. Ponga la vida por el hermano. Así dice la Escritura. Eso es amar. Y en este caso, a quien debo amar es a mi hermana, que es mi esposa. Dios ordena que debe amarla. ¿Cómo es amar? Poner la vida. Resulta que llegó una vez alguien a agredir a un hermano. No fue aquí en Cúcuta, pero llegó alguien a agredir a un hermano. Hermano, este hombre llegó y tocó la puerta y dijo, yo vengo para... Y comenzó a tirarle trompadas al hombre. ¿Y sabe qué pasó? El hombre se fue escurriendo, y la que sacó el pecho a hacerle frente al hombre fue la mujer. Pues eso no es lo que dice la Biblia. El que debe poner el pecho y poner la vida por la mujer es él. Porque a él es el que Dios le da la orden de amar. Claro, la hermana también aplicó Primera de Juan, porque Primera de Juan no hace distinción si sea hombre o mujer. Debo amar a mi hermano. Y si hay que poner la vida por mi hermano, se hace. Eso dice Primera de Juan. Porque ese es el modelo de Dios, amar. Ese es amar. ¿Qué es amar? Amar es ponerla primero que yo. Primero que yo. Hermanos, nosotros hemos malentendido el concepto de la relación matrimonial. Algunos varones, yo necesito que me quiten las medias, yo necesito que, como decía un varón que conocía ya en la iglesia donde trabajé en la costa, estaba sentado al frente del televisor, al frente una silla donde ponía sus pies, al lado de él la nevera. La esposa allá atrás en un lavadero y la llamaba, Isabel. Isabel, tráeme un vaso de agua. Hermano, eso difiere del concepto bíblico de amar a la esposa. Eso no es amar a la esposa. ¿Qué estaba haciendo ella? Mire, trabajando duro. Claro, el pobre hombre también estaba trabajando duro con el control, esforzándose para pasar el televisor de un canal a otro. Hermanos, ese es el concepto de amar. Amar. Amar es soportarla. Soportarla. Y Primera de Corintios capítulo 13 nos enseña que debemos sufrir. Dice el término sufrir allí, el amor es sufrido. Indica que hay que soportar a la esposa. Claro que también la esposa soporta al esposo, ¿no? Así que eso es viceversa. Indica cuidarla. Cuidarla. El varón es el responsable de cuidarla de todo tipo de peligro. Físico, emocional, sexual. De cualquier clase de peligro, el varón es responsable de cuidar a su esposa. La Biblia ordena. Amar es eso. Así como Cristo cuidó a la iglesia y la cuida, dice, en este pasaje dice que así como nosotros cuidamos nuestro cuerpo, ¿no? Vemos algo que nos va a hacer daño, levantamos, quitamos la mano. Así debemos cuidar a nuestra esposa, dice Dios. Sustentarla. Eso significa que ningún varón debe sacarle a la mujer el plato de comida que le da, porque eso hace parte de su obligación delante de Dios. ¿Acaso se le olvida que yo soy el que trabajo y que traigo la comida aquí a la casa? Eso nunca debe aparecer en una casa cristiana, porque está haciendo solo lo que le toca. Solo lo que le toca. Eso es amar. Y si no lo iba a hacer, entonces ¿para qué se casó? Fácil. También indica protegerla, satisfacer sus necesidades. Aquí es donde hay una pequeña línea que a veces se convierte muy delgada entre necesidades y caprichos. Son las necesidades las que debe satisfacer.
Algunos gustos se pueden dar. Buscar su bienestar, dice Primera de Corintios, que no busca lo suyo propio. El amor verdadero no busca lo suyo propio. Purificarla. El varón que ama a su esposa hace lo que Cristo hace con su iglesia. La limpia, la baña todos los días con la palabra. Eso es tarea del varón. Venga, mi amor, vamos a leer la palabra. Vamos a estudiar la palabra los dos. Lamentablemente, en muchos hogares pareciera que este mandato lo estuviera cumpliendo la esposa, cosa que Dios tampoco lo permite, ¿no? Pero vamos a leer la Biblia. Esa es tarea del varón primero. Y presentársela a sí mismo. Eso significa que el varón debe sacar a su esposa, ir con su esposa y tenerla todo el tiempo con él. Esas son las acciones. Vamos a considerar algunas cositas aquí rápidamente. Entonces, ¿cuándo el varón debe amar a su esposa? ¿Cuándo un creyente debe amar a otro creyente? ¿Cuándo un creyente debe amar a Dios? Ya, desde el mismo momento de haber creído en Cristo, todo individuo que tiene el Espíritu Santo, que tiene a Dios, puede amar y es responsable de hacerlo. Por ahí se han generado algunas ideas, algunos conceptos equivocados de que se necesitan no sé cuántos años para amar. No, Señor, Dios da la obligación ya y ya debe amar. ¿Correcto? La Biblia nos ordena entonces amarnos los unos a los otros, ¿cierto? Ese amor es para los creyentes. Debemos amarnos los unos a los otros, dice la Escritura. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice que el amor de Dios ya ha sido derramado en nuestros corazones desde el mismo momento en que Dios nos dio su Espíritu Santo. Así que ningún creyente tiene excusa de amar, porque ya tiene el amor de Dios. También en Primera de Juan capítulo 5 versículo 1 dice que todo aquel que cree en Jesús es nacido de Dios. Al Dios engendrarlo nuevamente, uno de los elementos que engendró en el creyente es el amor. Así que el creyente tiene la responsabilidad de amar al otro creyente que también ha sido engendrado por Dios. Eso dice Primera de Juan 5:1. Y Primera de Juan 2:15 dice que los creyentes tenemos el amor del Padre. El amor del Padre está en nosotros. A partir del momento de creer en Cristo, todo creyente tiene el amor del Padre dentro de él. Y lo tiene para que ame a otro creyente, sobre todo en este caso a su esposa. San Juan 17:26 dice que Cristo nos ha dado su amor. El amor del Hijo de Jesucristo también está en nosotros. Así que no hay excusa. Todo creyente tiene el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, el amor de Dios. ¿Qué tiene que hacer ahora? Amar. ¿Qué es amar? Son acciones. Son acciones. Acciones especificadas en la Escritura. Cuando usted perdona a la persona amada, usted la está amando. Cuando usted la recibe, cuando usted busca el beneficio de la otra persona por encima del suyo, cuando usted se entrega a satisfacer la necesidad que tiene el otro. Ok, sigamos. Gálatas capítulo 5 versículo 22 también dice que el Espíritu Santo que está en usted produce el amor de Dios. Así que no hay excusa. Usted y yo tenemos que amar. Ya somos hijos de Dios. Tenemos que amar. ¿Cuándo? ¿Dentro de cuánto tiempo? Ya. Debemos amar. La obediencia de la esposa a Dios. Ya hablábamos ahorita. ¿De quién era que hablábamos, mujeres? ¿Se olvidó, verdad? ¿Sí? Ah, no, esa enseñanza no se olvida. Se habló del esposo y los esposos deben amar a las esposas. Ahora, las esposas también tienen responsabilidades. Vamos a leer este versículo, primero las damas y después los varones. Las damas dicen así, 1, 2, 3. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Eso, sí.
Pero los varones, por allá quedó como una espinita. Y dice, este versículo a mí me parece que debió ser como más fuerte, ¿cierto? Por ejemplo, así, 1, 2, 3. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Otra vez, la sumisión, no, como que estaba un poco, no, está bien, está bien. La sumisión es una de las órdenes que Dios le da a la mujer. El mandato aquí es someterse. ¿Qué es eso? ¿Qué es la sumisión? No que la mujer tiene que estar tirada en el piso cuando el hombre llega a la casa, ser la alfombra de él para que pase, que la mujer tiene que... No, señor, el término sujeción significa que hay un orden preestablecido por Dios, administrativo de Dios, en el cual ha delegado a cada uno su propia función. Al varón le entregó algunas funciones, a la mujer le entregó algunas funciones. Y las funciones del varón son dirigir su casa, coordinar su casa, estar al frente de su casa. Sigamos, por favor. Así que el término sometimiento está incluido aquí en este versículo de Romanos capítulo 13. Dice, sujétese o sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Qué es eso? Vamos a ponerlo en términos bien percibibles, entendibles. Dios es la máxima autoridad que delega las diferentes autoridades. Al varón se le delegó la responsabilidad de dirigir la casa. De tal manera que el varón debe, al lado de su familia, en este caso su esposa, debe coordinar las cosas de la casa. Si cada uno hace las cosas por su propio lado, Dios dice, eso se llama división, y si la familia se divide, va para el piso. Por esa razón Dios dice, ¿andarán dos juntos sin estar de acuerdo? La tarea del varón no es aplastar a la mujer en este caso, sino que el esfuerzo de mujer y varón esté coordinado hacia la misma dirección, que es hacia Dios. Entonces, sigamos. En 1 Corintios 11, versículo 3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. El término sujeción se desprende de arriba, de Dios. Cristo es igual a Dios, tiene los mismos atributos y se somete a Dios el Padre. Y Él no pierde nada. La mujer es igual al varón, entonces se somete a la autoridad que Dios ha delegado sobre el varón y ella no pierde nada, solo gana mucho. Y ve que su casa se fortalece, porque cuando cada uno tira para su propio lado, entonces terminamos despedazándonos. ¿Correcto? Por eso el término sujeción es eso. Es estar dentro del orden administrativo que Dios tiene. Así que Dios dirige la casa desde dos perspectivas. Una, Él directamente ejerce su autoridad sobre la casa, sobre el varón y sobre la mujer, y lo hace de manera indirecta, delegatoria, cuando lo hace a través del varón. Muy bien. Listo. La obediencia de los hijos. Dios también tiene órdenes para los hijos. Los hijos también tienen su lugar en la familia. Y creo que todos somos hijos, solamente que algunos hijos ya no estamos en la casa para obedecer al papá. Ya tenemos nuestra propia familia donde ya somos esposos, esposas, y ahora la esposa debe estar en concordancia, en sujeción a su esposo. Pero todavía muchos de los que están aquí están en la casa. Y para ellos entonces, y para nuestros hijos, la palabra de Dios dice así. Efesios 6, 1 y 2. Dice así. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa,
para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hay dos mandatos para los hijos en este pasaje. El primer mandato entonces tiene que ver con obedecer a los padres. ¿Qué es eso de obedecer? El término obedecer indica también la actitud con que el muchacho, con que el hijo oye a su papá, a su mamá. Ya hemos aprendido que la obediencia depende de la decisión predeterminada que se ha tomado en el corazón. Dios dice aquí que los hijos deben tomar una decisión predeterminada antes de tal manera que cuando papá y mamá hablen, den una orden, ellos con una actitud de atender, entonces puedan entender, puedan percibir, puedan entender y ejecutar lo que se está dando. Oír con una actitud que reconoce la función delegada por Dios, la autoridad que Dios le ha dado a los padres, el derecho que Dios le ha dado a los padres. Obedecer es oír atenta e inteligentemente. Obedecer entonces es oír con miras a ejecutar lo que se nos ordena. Esa es tarea para los hijos. Los hijos deben obedecer. Si papá dice no, es no. Papá dice sí, bueno, gracias a Dios. Haga esto, hágalo. Esa es tarea de nosotros, enseñar a nuestros hijos a obedecer. Toca reconocer que muchos padres tienen muchas dificultades para eso, ¿no? No están haciendo el trabajo como Dios le está indicando y las consecuencias serán letales en el futuro, porque a medida que el muchacho va creciendo, la voluntad se va robusteciendo. Es bueno comenzar desde pequeñito a enseñarle, a entrenarle el oído, como dice la Biblia, para la obediencia. El otro mandato es honrar. Hay que enseñarle eso desde pequeñito a los niños, que valoren a sus papás, valoren a sus papás. El término honrar es estimar a sus papás, es reverenciarlos, es atenderlos, es premiar a los padres por lo que son. Los papás han entregado la vida por sus hijos. Los papás han hecho todo un esfuerzo grande, gigantesco, y vale la pena que los hijos valoren a los papás por eso. El mundo moderno no es una buena compañía ni una buena influencia para los hijos. En el mundo moderno a los papás se les desprecia por ser viejos, por las arrugas, se les desprecia por su conocimiento, porque los muchachos creen que la saben toda. Y algunos papás hoy en día son despreciados porque no manejan la tecnología. Hoy en día los muchachos dependen del sabio Google, ¿cierto? Y desprecian a los papás. La sabiduría que Dios le ha dado a los papás, yo mejor le pregunto a internet, mejor le pregunto a alguien en el Facebook, en Yahoo, en no sé. Ese no es el horizonte bíblico, hermanos. Bien, hermanos, hemos llegado. El proceso de la obediencia incluye una disposición para atender, para percibir, para comprender, por supuesto, para ejecutar. La obediencia de los padres hacia Dios. ¿Cuál es el mandato que Dios le da a los papás? No provocar a ira a sus hijos, dice Dios, ¿no? La ira no es un instrumento instructivo, sino represivo y destructivo. Hay otra orden para los papás. ¿Cuál es? Criar a los hijos. ¿Cómo debe criarlos? En disciplina. ¿Cuál es la disciplina? Enséñale la Biblia. Enséñale la Biblia. Y va a ver el efecto poderoso de la palabra en la vida de ellos y amonestación del Señor. La obediencia del esposo a Dios. A ver, esposas, ¿cuál es la orden que Dios le da a Dios a los esposos? Bueno, está como... Sí, a amar a la esposa, así es. A ver, esposos, ¿cuál es la orden que Dios le da a la esposa? Someterse, sí señor. Sujetarse o someterse, que es la misma expresión,
que indica reconocer la autoridad que Dios ha delegado sobre el esposo. Y la orden que Dios le da a los hijos para que los hijos obedezcan. Hay dos. La primera, obedecer a sus padres, y la segunda, honrar a sus padres, ¿no? La obediencia es a Dios, a lo que Él ordena y establece. Haga lo que Dios le ordena sin cuestionarlo. Sigamos. ¿El otro? Entiende que la obediencia a Dios es tu realidad. Estamos aquí para obedecer a Dios y es tu necesidad. Usted necesita obedecer a Dios, no Dios. Dios no necesita que usted le obedezca. Si usted no obedece, a Dios no le va a afectar nada, pero a usted sí. A usted sí. Dios no necesita de nosotros, pero nosotros sí necesitamos obedecerle a Él. Asuma su compromiso de obediencia a Dios. Es a Dios que debe obedecer. A veces las esposas se calientan, se ponen bravas con el esposo. No, el problema no es el esposo, el problema es Dios. A veces los hijos se ponen bravos con los papás. El problema no es el papá, el problema es Dios. Usted está metido en problemas con Dios. Y los papás debemos enseñarle a los hijos eso. Mire, es que yo no di esta orden, la orden viene de arriba. Esa orden la dio Dios. Manténgase en relación con la palabra de Dios, que ella nos llevará a la obediencia. Amén. Muy bien, hermanos. Pónganse en pie un momentico y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Amado Señor, nuestra gratitud a ti. El Dios, el Señor, el dueño absoluto de todo. Porque haces cosas grandes, haces cosas maravillosas, majestuosas. Reconocemos que la familia es un diseño tuyo, Señor. Tú la hiciste. Hiciste al hombre para la familia. Hiciste la mujer para la familia. Y reproduces la familia dándonos hijos. Te doy gracias en esta mañana por estar aquí en este lugar de aprendizaje. Este lugar de instrucción tuya. Por favor, Señor, permítenos a nosotros como padres ser modelos de obediencia a nuestros hijos. Ser modelos de mostrarle a ellos cómo es que se ejecuta la obediencia, cómo es que se atiende la voz tuya, cómo es que se entiende tu palabra, cómo es que se vive. Y ayúdanos, Señor, para ser tus instrumentos para que nuestros hijos aprendan tu verdad. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, pueden ser